Tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 22 de septiembre, Día del Señor, donde nos vamos a alimentarnos en la palabra, en la alabanza, en la oración y luego nos reunimos a la mesa del Señor. Bienvenidos. Vamos a meditar la primera lectura y leemos el Evangelio. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 12, 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone lo que nos hace. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometémoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a el Salmo 53. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío. Por tu nombre, con tu poder, defiéndeme. Escucha el Señor mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se me ha levantado. Anda queriendo matarme. Dios lo tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda, pero el Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. En la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, 16, 4 y 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero lo que tiene la sabiduría viene de Dios, son puros, pero todo además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando, ambicionan algo de lo que no puede alcanzar y entonces cometerán y hacen la guerra, y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo pidan y no reciben es porque piden mal para derrocharlos en placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús, sus discípulos atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y los abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, y a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, en la primera lectura vamos a meditar un poquito, porque esta Biblia o este canon seguramente no tienen los otros hermanos ni en la Biblia, porque siempre decimos que la Biblia, que no tiene los 7 libros deuterocanónicos, le falta sabiduría. Y entonces, ¿por qué es que no tienen las otras Biblias? Porque se lo quitaron. Esta Biblia estaba escrito por ahí, por el segundo siglo o más o menos 150 a 200 años antes de Cristo, ya estaba escrito este libro. Pero me llama mucho la atención por qué es que no se utiliza de esta versión, ese canon bíblico. ¿Por qué? Porque aquí nos habla, por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 12. ¿Por qué el historiador sagrado o el escritor sagrado escribió esa profecía o mesiánico de Jesucristo antes de que Cristo llegara al mundo? Lo que le iba a pasar a Jesús. ¿Por qué es que no es importante el libro de sabiduría? Porque habla exactamente de esta sabiduría. Porque Jesús les contaban toda la historia, lo que le iba a pasar en Cafarnaúm. La muerte de Cristo, que iba a morir, pero en 3 días iba a resucitar. Entonces, ahora, eso les contaba a sus apóstoles, a sus discípulos. Pero resulta que en la primera lectura nos habla de la muerte de Cristo. Cómo lo iban a matar, a ofender, a sacrificar a Jesús. Miren lo que dice aquí. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y nos hace lo que hace. ¿Y qué? Y se opone lo que hacemos. ¿No es lo que nos dice la Escritura? ¿No es lo que nos habla ahí en Jeremías 11:19? Nos habla de que cómo iba a estar Jesús en medio de ellos, y les digo, y dice aquí, Él se entregó como un cordero sin poder defender para entregar su vida. Eso es lo que Jesús se presentó. Lo dice el Antiguo Testamento en Jeremías 9:11. También nos dice en San Juan 5:16 cómo lo iban a
a matar, a crucificar a Jesús. También nos dice en San Mateo 23 en adelante. Nos dice San Mateo 26 o San Mateo 3:4. Nos habla de la pasión de Cristo. Y esa pasión de Cristo habla este libro de sabiduría. Y miren lo que dice, lo que estaban planeando sobre la vida de este hombre sin que Jesús haya nacido, sin que Jesús haya llegado en el mundo. Y por eso el libro de sabiduría es tan importante que debemos tener en todas nuestras Biblias. Un poquito de ejemplo. 300 años se pasaron por ahí por el 1524. Todas las Biblias tienen los 72 libros del canon bíblico, tanto el antiguo como el nuevo. Se pasó casi 300 años o tres siglos, todas las Biblias tenían todos los 72 libros. Después de 1826, sacaron los libros. ¿Cuál es la razón? Pero en el año 90 también se querían sacar a los libros, pero se dieron cuenta que Juan el Bautista decía: ay de aquel que quita una palabra, una coma, una sílaba de esta, será eliminado en el libro de la vida. Y por eso este libro estaba escrito, y eso a mí me da mucha riqueza de conocer a Cristo, cómo lo iba a suceder, y lo sucedió tal y como dice en el Nuevo Testamento. Y por eso los judíos tenía una rivalidad entre ellos, tenía, dice en la segunda lectura, tenía envidias. ¿Por qué tenían envidias? Porque miraban a Jesús que hacía grandes milagros. ¿Se acuerda que hemos meditado que hacía obras? Que también le decían a él: ¿qué será esto? Tiene una autoridad. Hasta los demonios se huyen. Y le decían: ¿pero qué es eso? Si conocemos a su madre y a su padre, ¿no conocemos que a su padre el carpintero? Lo tenían envidia porque se estaba haciéndose famoso en este tiempo. Y ahora por eso es lo que hacían los judíos. Y eso lo tenía ya profetizado el libro de sabiduría. Mira lo que dice aquí: nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. ¿Lo estaban violando la ley, sí o no? Sí. Por ejemplo, en San Mateo 23:9 en adelante, todo lo que decían, que no podrían tocar ni una cosa más que echar mucha carga a la gente, a los que les estaban sirviendo. Y se acuerda cuando les dijo las 7 maldiciones que les dijo Jesús a partir del 14 en adelante, del versículo 14. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Sepulcro blanqueado. Todo lo que le dijo, y eso es lo que está diciendo ahí: nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende nuestras faltas contra los principios en que fuimos educados. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver, le pasa en su muerte. Si es el Hijo de Dios, Él le ayudará y lo librará en manos de sus enemigos. Cuando no dijo el mismo enemigo, el diablo, cuando se le presentó a Jesús en el desierto: si tú eres el Hijo del Hombre, tírate aquí, y vienen los ángeles a custodiarte, a detenerte. Y no es lo mismo lo que dice acá. Vamos a ver si tiene alguien quien le ayuda. Vamos a ver cómo va a ser, si de veras es el Hijo de Dios. Sometémoslos a la humillación, a la tortura. Ustedes y yo sabemos cómo lo hicieron la vida de Cristo cuando en su pasión
que fue clavado en la cruz, fue entregado a los judíos, fue azotado, fue corregido con grandes azotes. Sin embargo, él no decía nada. Se fue presentado ante los tribunales, que no se podía defender, que le decía: defiéndese, nosotros tenemos la autoridad de liberarte. Él dijo: mi reino no de este mundo, mi reino de arriba. Y eso es lo mismo que decían aquí: sometemos la humillación, a la tortura, para conocer su templo y su valor. Condenémoslos. Lo condenaron a muerte, sí o no, cuando dijo Poncio Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Qué difícil para el Señor. 200 años antes de Cristo, este libro hablaba sobre la pasión de Cristo. Así de que, queridos hermanos, Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión, porque viene más palabra de Dios para podernos crecer en fe. Dios es bueno.